سلام، با قسمت جدید مکالمه در خدمت شما هستم. در این قسمت در مورد روتینا دیاریا و تیمپو لیبر ای هابیز صحبت میکنم. هابی همون سرگرمی ها هست، تیمپو لیبر وقت آزاد، روتینا یعنی روتین آدم ها و دیاریا یعنی کاری که به صورت روزمره انجام میدیم. بریم ببینیم که چه چیزهایی در انتظار ما هست در روتین دیاریا. در روتین دیاریا میگه como es un día típico para ti. ببینید همونطور که میدونید اینجوری هست که من جملات رو میخونم، توضیح میدم، بعد از شما هم میپرسم. اوکی، پس کارهای روزمره میشه روتینا دیاریا. روتینا دیاریا. Como es un día típico para ti. Un día típico para ti. تکرار کنید. Un día típico para ti. یه روز معمولی برای تو چجوری هست؟ اون دیا تیپیکو پراتی. برای هر فردی میتونه متفاوت باشه، ولی مثلا من میگم me levanto temprano, voy a la universidad, estudio y hago ejercicio por la tarde. اوکی، me levanto temprano یعنی من زود بیدار میشم، voy a la universidad میرم دانشگاه، estudio درس میخونم y hago ejercicio por la tarde و ورزش میکنم عصرها. اوکی، ببخشید. como es un día típico para ti. پس یه روز معمول برای تو چه روزی هست؟ ¿A qué hora te despiertas normalmente? ¿A qué hora te despiertas normalmente? ساعت چند معمولا بلند میشی؟ despertarse. خیلی این رو کار کردیم، دوباره هم خدمتتون میگم که ما یه despertarse داریم، یه levantarse. despertarse یعنی wake up، levantarse یعنی get up. حالا شما با توجه به شرط خودتون تو این سوالو جواب بدید. Me despierto a las 6:30 de la mañana. میگه من ساعت 6:30 صبح بیدار میشم. حالا من از شما میپرسم، شما ساعتی که خودتون بیدار میشین رو بگین. ¿A qué hora te despiertas normalmente? ¿A qué hora te despiertas normalmente? Me despierto es un verbo irregular, ¿sí? Porque es despertarse. Y se cambia a ie. Me despierto, حالا چه ساعتی؟ A las, por ejemplo, 7:30. A las 8:30, ¿vale? Ok. ¿Qué haces después de levantarte? ¿Qué haces después de levantarte? ببینید levantarte es un verbo reflexivo, ¿sí? Tenemos me, te, se, nos o se. Para ti es te. برای تو te میاد دیگه، میشه levantarte. levantarse. برای usted él یا ella. بعد چون مصدر اومده بعد después de بعد مصدر بیاریم دیگه، این میشه levantarte. después de levantarte. اوکی. که haces después de levantarte. چی کار میکنی بعد اینکه از خواب بیدار شدی تو؟ اوکی. de levantarte. که me ducho, desayuno y preparo mis cosas. cosas یعنی things, stuff. مثلا اینایی که اینجا هست تو این اتاق هست، اینا چیزهایی که من واسه من هست. خب my stuff میشه mis cosas. اوکی، چیزهای من، وسایل های من میشه mis cosas. خب که haces, what are you doing después de, after levantarte, after getting up. منظورش که بعد اینکه تو بیدار شدی، چون فعل انعکاسی هست. خب من میگم شما یا پاسخ خودتون رو بدین یا پاسخی که اینجا هست. Como es un día típico para ti? ¿A qué hora te despiertas normalmente? ¿Qué haces después de levantarte? بله، متشکرم. در ادامه میگه که desayunas normalmente. که desayunas normalmente. normalmente یعنی normally. desayunas یعنی صبحونه خوردن. معمولا چی میخوری صبحونه؟ Suelo desayunar café con tostadas y frutas. Suelo desayunar café con tostadas y fruta. اوکی؟ کافه con tostadas یعنی قهوه رو با توست نون توست و میوه میخورم. suelo desayunar یعنی عادت دارم صبحانه بخورم. suelo desayunar café con tostadas y fruta. اوکی؟
¿Cómo te relajas después de un día largo? ¿Cómo te relajas después de un día largo? Relajarse, yani to be relaxed. Después de, yani after. Un día largo, after a long day. ¿Ok? ¿Cómo te relajas? یعنی چجوری استراحت میکنی بعد از اون día largo یه روز طولانی. Escucho música o leo un libro. Escucho música o leo un libro. ¿Qué sueles hacer antes de dormir? ¿Qué sueles hacer antes de dormir? Antes de یعنی قبل از. قبل از خوابیدن چه کاری معمولا انجام میدی؟ Sueles viene del verbo soler, es un verbo irregular, decimos suelo, suele, suele. Hacer significa to do or to make. Antes de significa before, قبل از. Dormir یعنی خوابیدن, sleep. Paz, ¿qué sueles hacer antes de dormir? Repite cada frase conmigo porque así aprenderás doble, ¿vale? Repite cada frase, por favor. Normalmente veo una serie, o hablo con mis amigos, Veo una serie, veo viene del verbo ver, significa watch, una serie como Friends, como Prison Break, como Bad Sisters, son nombres de las series. حالا به اسپانیایی چند تا هم بگیم مثلا Seis Hermanas, Aquí la Roja, Yo Soy Vivo, son series, ¿sí? Serie significa serial. O hablo yo صحبت میکنم con mis amigos, with my friends. ¿Qué días trabajas o estudias? ¿Qué días trabajas o estudias? Trabajar y estudiar, ¿vale? Estudio de lunes a viernes y descanso los fines de semana. چه خوبه ولی مثل ما نیست آخر هفته هم کار کنه. ¿Qué días trabajas o estudias? چه روزایی کار میکنه یا درس میخونی؟ میگه استودیو میخونم de lunes از دوشنبه a viernes تا جمعه. Y descanso و استراحت میکنم los fines de semana. Descanso los fines de semana. ¿Ok? ¿Cómo se dice آخر هفته? Los fines de semana. ¿Cómo se dice take a rest? Descansar. ¿Cómo se dice صبحونه خوردن? Desayunar. ¿Cómo se dice to relax? Relajarse. ¿Cómo se dice to do something? انجام دادن چیزی. hacer. ¿Cómo se dice عادت داشتن? soler. ¿Cómo se conjuga soler? suelo, sueles, suele, solemos, soléis و suele. Bravo. Y ahora responde, por favor, ¿qué desayunas normalmente? ¿Cómo te relajas después de un día largo? ¿Qué sueles hacer antes de dormir? ¿Qué días trabajas o estudias? Muchas gracias. Ahora vamos. ¿Cuánto tiempo dedicas a estudiar o trabajar cada día? ¿Cuánto tiempo یعنی how long dedicas ما وقتی شغل کسی رو میخوایم بپرسیم میپرسیم a qué te dedicas pero aquí decimos dedicas simple dedicas porque la persona no va a dedicarse todo el tiempo. Pero cuando hablamos de una profesión que la gente o la persona quiere dedicarse todo el tiempo a este trabajo, decimos a qué te dedicas. Pero eso es el segundo trabajo o la segunda actividad que la gente lo hace. فعالیت دومی که فرد انجام میده no usamos reflexivo, solo decimos dedicar, ¿vale?
¿Cuánto tiempo dedicas a estudiar o trabajar cada día? Dedico unas 5 horas al día. تکرارم میکنید. Gracias. Dedico unas 5 horas al día. 5 horas. 5 ساعت کار میکنم و درس میخونم. ¿Ok? ¿Haces ejercicio en tu rutina diaria? ¿Haces ejercicio en tu rutina diaria? Hacer ejercicio significa hacer deporte. Sí, corro 3 veces a la semana. Corro 3 veces a la semana. 3 veces. ¿Qué significa 3 veces? 3 times. A la semana, during the week. ¿Qué haces los fines de semana? ¿Qué haces los fines de semana? Los fines de semana visito a mis amigos o salgo al campo. O salgo al campo, salir al campo, salir al campo, ¿vale? Visitar a mis amigos y salgo al campo, salgo a cenar, así, ¿vale? Ahora te pregunto, ¿cuánto tiempo dedicas a estudiar o trabajar cada día? ¿Haces ejercicio en tu rutina diaria? ¿Qué haces los fines de semana? Vale. Tiempo libre y hobbies. Vale, vamos a ver. En tu tiempo libre, ¿qué haces? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Cada persona hace algunas cosas diferentes. En es- hoy en día o recientemente no tengo ningún tiempo libre, ¿vale? Yo solo grabo los videos, no sé, hago muchas cosas por Instagram, por YouTube y estas cosas. Pero vosotros qué hacéis en tu tiempo libre؟ حالا شماها بگین تو زمان آزادتون چی کار میکنید؟ Okay? Por ejemplo, con me gusta. Me gusta leer novelas y salir a caminar. ¿Vale? Me gusta leer novelas y salir a caminar o salir a cenar con mis amigos. Me gusta ver las series. Ujú. شما میتونید به این سوالها خودتون هم پاسخ بدین. سوالها رو بنویسید y responded a cada pregunta, ¿vale? ¿Qué tipo de libros te gusta leer? ¿Qué tipo de libros te gusta leer? Me gustan los libros de misterio y aventuras. Y me encantan los libros policíacos, ¿eh? Me gustan los libros de misterio y aventuras. ¿Qué deportes practicas? ¿Qué deportes practicas? Juego al tenis y voy a nadar. Juego al tenis y voy a nadar. ¿Te gusta bailar? Sí, me encanta bailar salsa. Me encanta bailar salsa. ¿Prefieres ver películas o series؟ کدوم رو ترجیح میدی؟ Yo prefiero ver películas a series. ¿Y vosotros? Bueno, اگه خواستین جمله رو مثل من کامل بگیم باید بگیم prefiero ver películas a series, ¿vale? Y a continuación lo veremos. ¿Qué haces con tus amigos en tu tiempo libre? ¿Vosotros qué hacéis? ¿O qué haces? Tú اگه بخوام بگیم ¿qué haces? ¿Vosotros qué hacéis con tus amigos en tu tiempo libre? با دوستانتون تو زمان آزاد چی کار میکنید؟ Vamos al cine o tomamos un café. Vamos al cine o tomamos un café. ¿Te gusta escuchar música? Sí, escucho música todos los días.
Sí, escucho música todos los días. ¿Qué instrumento te gustaría aprender a tocar? Me gustaría aprender a tocar el piano. Me gustaría aprender a tocar el piano. ¿Haces actividades al aire libre؟ actividades al aire libre؟ توی زمان آزادتون دوست دارین یه فعالیت های تو هوای آزاد انجام بدید؟ میگه she hago senderismo y corro en el parque. hacer senderismo یعنی بریم مثلا پیاده روی y corro بدوی en el parque و دویدن در پارک. ¿Qué tipo de películas prefieres? ¿Qué tipo de películas prefieres? Prefiero las películas de comedia y acción. Las películas de comedia y acción. Ahora te pregunto o os pregunto, ¿qué haces con tus amigos en tu tiempo libre? ¿Te gusta escuchar música? ¿Qué instrumento te gustaría aprender a tocar? ¿Haces actividades al aire libre? ¿Qué tipo de películas prefieres? Uy, lo siento. Vale, muchas gracias por todo. Yo soy Mina Hoshian. No olvidéis sonaré subscribe منو y mi usuario es @Spanish underline, ¿sí? Mina Hoshian. Tengas muy buen día, buenas tardes y eso es todo, ¿eh? Hasta luego.